responsable. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace ya 7 años, en este programa pionero de conexión de los venezolanos en la nueva geografía de venezolanos y de sus organizaciones. En la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación, en la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción hoy nos está apoyando Yajimi Pacheco, a quien le agradecemos el favor que nos está haciendo en la labor de producción, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos dos invitados muy distinguidos, lo hemos tenido en otras ocasiones en el programa, muy comprometidos con el país en todas las áreas, en el área de participación, en el área de derechos, en el área electoral, en el área universitaria. Pero antes de presentarlos y de entrar directamente al tema, estaba pensando en los datos que proporcionaba Marta Tinedo, que decía que el 98% de la gente que está en prisión o sufriendo persecución forma parte de organizaciones de la sociedad civil o de sindicatos o militares. Esto lo dice la organización Una Venezuela Posible, una Venezuela Libre. Ese es un dato de mucho interés porque acaba de comenzar un debate que creo que terminó ya la primera discusión sobre el tema de las ONG en Venezuela, de las organizaciones no gubernamentales. Y pensé mucho en lo que ocurrió en Nicaragua. En Nicaragua eliminaron en menos de 2 años más de 900 ONG, de acuerdo a la información del diario La Prensa, creo, si mal no recuerdo. Pero afortunadamente me llegó un material de un gran amigo, un querido amigo, que además es uno de los creadores de este proyecto de la voz de la diáspora, de la red global de la diáspora venezolana. Chipilo, desde Francia, me envía un material de un investigador chileno que acaba de presentar, no sé si recientemente, su tesis en Alemania. Se llama Manuel Saavedra, sobre el tema de el papel de las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Chile en el proceso de construcción de la democracia. Y yo creo que este es un dato interesante porque forma parte de lo que vamos a discutir hoy, a analizar con dos personas que están muy comprometidas en este proceso de recuperación de la democracia venezolana. Las dos personas invitadas, y bueno, ese sería casi que el primer tema a plantear: ¿qué hacemos con ese esfuerzo que está haciendo la sociedad civil? Porque en Venezuela la sociedad civil ha levantado la información de la desnutrición, de la violencia, de las cárceles, del empleo, de las empresas, de la diáspora. Han sido organizaciones de la sociedad civil, han sido unas llevan 20 años trabajando, otras 15, pero todas ellas además, o muchas de ellas, trabajando con las uñas y aportando más de lo que reciben. Entonces, cercenarles los recursos es cercenar la información en un país en el que
hay opacidad. Digamos, el último informe del Banco Central de Venezuela, si mal no recuerdo, es del año 2018 y además había salido de una manera esporádica. Los informes epidemiológicos desaparecieron, etcétera, etcétera. Pero para ello tenemos a dos grandes invitados. Humberto Rojas, quien es profesor y PhD, es profesor en la Universidad Central de Venezuela, pero es PhD en física atómica y molecular. Ustedes se darán cuenta de lo que significa eso, atómica y molecular. Es una cosa demasiado complicada para, para un sociólogo, por ejemplo, como yo. Eso ese es otro nivel, pues, ¿no? Es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido representante profesoral en la Asociación de Profesores, una gestión además ejemplar. Es directivo de la red de organizaciones de observación electoral de la Asamblea de Educación y además de eso también está ahorita ejerciendo como candidato a rector de la Universidad Central, la universidad que vence la sombra. Creo que sería una buena ganancia para la universidad. Pero también tenemos a Jesús Castellano. Jesús es politólogo, lo hemos tenido en otro momento en el programa, forma parte de estos chats intensos de debate, es profesor, es consultor electoral internacional, digamos, estamos hablando de dos perfiles conocedores del tema. Entonces, yo solamente quiero abrir fuego con esto, con este tema. ¿Qué implicaciones tiene para la recuperación de la democracia, para el trabajo de defensa de los derechos sociales y políticos? Cuando estoy pensando en esto, estoy pensando en los derechos a identidad de los venezolanos y las venezolanas, por supuesto. Yo cuando hablo de venezolanos incluyo a ambos, puedo decir las venezolanas e incluyo a ambos también, digamos, venezolanas y venezolanos. Eh, por supuesto, el derecho al registro electoral, por supuesto, el derecho a participación, pero es que además Venezuela firmó en el año 1976, no sé si lo reafirmó después, pero en todo caso hizo la primera firma de los derechos sociales y políticos, que incluye el derecho a ser elegido, además del derecho a votar, con independencia del lugar de residencia, cosa en la que han avanzado países como Italia, Francia, etcétera, etcétera. No les quito más tiempo a nuestros invitados, escuchemos de ellos. ¿Por quién comenzamos? ¿Con quién comenzamos? Humberto. Bueno, puede ser. Gracias. Gracias a Tomás y a Jesús por la invitación y gracias por el lanzamiento de campaña. Me acaban de adelantar parte de mi lanzamiento. Efectivamente, estoy optando a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela y, bueno, en los próximos meses veremos cómo evoluciona la campaña. Efectivamente, bueno, lo primero que hay que tratar de definir aquí es qué es democracia, o sea, porque es importante no entender la democracia como un proceso solamente de votar. Yo creo que en un país que aspire a ir en vías de desarrollo, todo el esfuerzo de todos es importante. Tanto en Venezuela como en el exterior, el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales es importantísimo al cubrir distintos aspectos de la vida de un país. Para mencionar solo una, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de los derechos humanos, en casi todos los países recae sobre entes que no dependen del gobierno, porque son ellos los que llevan un constante registro de los procesos que efectivamente se vienen dando. Ya mencionabas al comienzo los datos de presos políticos que existen en el país. Todos estos registros aquí en Venezuela, las ONG de alguna manera suplen algunas de las funciones que el Estado debería asumir, como son el levantamiento de información estadística, tanto de información de salud, de educación, de alimentación, de todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Es fundamental para un concepto de democracia general, un concepto de democracia que no solamente identifica el hecho de votar como único renglón importante, sino que incorpora a la sociedad a atender distintos aspectos
de la sociedad. Aquí están las universidades, están las asociaciones de profesores, los sindicatos, todos estos entes que forman parte de la sociedad civil son efectivamente, en muchos de ellos, organizaciones no gubernamentales y por tanto su ejercicio es fundamental para el desarrollo. Creo que las pretensiones que han venido dando, porque no es el primer intento, antes se hablaba de una ley que regula la colaboración internacional y ahora tenemos una posible ley de fiscalización de las ONG. Ambas buscan entonces de alguna manera vulnerar el ámbito y el ejercicio de el ámbito de acción y el ejercicio de estas organizaciones que, como dije antes, muchas veces suplen las deficiencias que el Estado tiene, incluso para atender a los ciudadanos en sus necesidades más básicas. Entonces creo que es un tema importante. Otro tema que está relacionado a esto es la globalización. Entonces, muchas de ellas tienen efectivamente vinculaciones con organizaciones de ámbito global y que son representantes o son instancias que reciben recursos porque forman parte de una dinámica que no es solamente en Venezuela, sino tienen una cobertura que busca tener incidencia a nivel mundial. Jesús, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema? Déjame nada más introducir dos ideas. La primera es, de acuerdo a nuestros datos del Observatorio de la Diáspora, estamos más cerca de los 8 millones, alejándonos mucho de los 7, estamos por encima de los 7,5 millones de largo. De acuerdo a los datos del Observatorio, venezolanos en más de 90 países, etcétera, ¿no? Una información, ojalá y esta información la tuviésemos oficialmente, digamos, porque esto es privatizar la información, cosa que es muy costosa, porque obtener la información cuesta mucho. Esa es una primera. Y una segunda es ese ejercicio que hizo Manuel Saavedra en Chile sobre las organizaciones y el papel de las ONG en la recuperación de la democracia en Chile. ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, para seguir con el tema. Gracias, Jesús. Bueno, lo primero, bueno, quiero agradecer la invitación a RCR y a Tomás por este espacio. Fíjense, yo en lo particular, siguiendo mucho lo que dice Humberto, creo que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela han tenido un papel fundamental. Han tenido y deben tener un papel importantísimo en la medida pues que ante la ausencia de información oficial, pues ante la falla del Estado, las organizaciones no gubernamentales han cumplido roles importantísimos. Fíjense, mencionaban el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la parte socioeconómica, pero también con el tema de derechos humanos, la violación sistemática que ha habido, y no podemos dejar de lado la parte electoral, que es la que quizás más me atañe, ¿no? Bueno, el mundo, y cuando hablo del mundo no solamente me refiero al exterior de Venezuela, sino también a lo interno, pudieron tener información sistemática, rigurosa, con respecto a los vicios que se producían en procesos electorales gracias a las organizaciones no gubernamentales. Aquí está Humberto de la Red de Observación Asamblea de Educación, también está el Observatorio Electoral Venezolano, está Súmate, está el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, está CEPAS. Una cantidad de organizaciones venezolanas han producido información, insisto, técnica, rigurosa, que ha podido, pues, de alguna manera documentar al mundo las violaciones sistemáticas en procesos electorales, y es por eso que hoy por hoy el mundo entiende que las elecciones, por ejemplo, presidenciales del año 2018 y las parlamentarias de 2020, pues no cuentan con concepto de integridad electoral ni de legitimidad. Eso que se ha logrado es muy, muy importante, especialmente en regímenes autoritarios. Y por tanto, creo que es un deber de todos nosotros, los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional, intentar apoyar a las ONG en Venezuela. Con respecto a lo de Chile, mira, Mariana Edwin, la hemos tenido en varias oportunidades apoyando a organizaciones venezolanas, ha contado pues lo que significó el apoyo de las organizaciones no gubernamentales durante todo este tránsito en búsqueda de la transición en Chile. De hecho, organizaciones
estuvieron como también como instancia de observación electoral, acreditada más bien como tema internacional, pero apoyaron mucho en el levantamiento de información, en el monitoreo de todo lo que estaba ocurriendo para que el mundo pudiera tener idea de qué estaba pasando con ese plebiscito de Chile. Entonces, sin duda alguna, y no solamente en Chile, sino en muchos países que han tenido transiciones, pues las organizaciones no gubernamentales, y eso por lo menos el Perú, durante Fujimori, por decir un caso, pero también en Filipinas. O sea, son muchos los ejemplos de cómo las organizaciones no gubernamentales pues, pueden ayudar muchísimo en esa lucha por la búsqueda de condiciones electorales y condiciones democráticas en general. Ahora tenemos más del 22% de la población fuera del país, ¿no? De estos 7.700.000 y tantos mil que hay fuera, estamos hablando de que un porcentaje elevadísimo de ellos, que estaríamos, eso no se sabe exactamente, sino con estos análisis gruesos, porque la mayoría de los migrantes tienen entre 18 y 40 años y que están en edades productivas y reproductivas. Mucha gente se fue cuando tendría 12, 13 años y tiene cédula de identidad, pero no tiene registro. Es decir, que estamos hablando de un número de votantes más o menos enorme, 5 millones y tantos podrían ser perfectamente. Digamos, son estimados gruesos, pues, ¿no? Habría que afinar. Eh, pero ahí solamente hay 107.000 inscritos en el registro electoral. Luego tenemos un montón de ciudadanos apátridas. Menos mal que los gobiernos vecinos, como por ejemplo el colombiano, más bien lo que hizo fue darle la nacionalidad a cerca de 50.000 venezolanos, mientras el gobierno colombiano regulariza, en el caso, por ejemplo, del CNE, con esa norma que excluye a quienes no están regulares, los excluye. Digamos, si los gobiernos actuasen como el CNE, bueno, no tendríamos gente regular. Entonces, ¿cómo hacer, por un lado, con esos temas técnicos, pero cómo hacer por el otro lado? Eh, Uno ha vivido, lo que uno constata en Venezuela es que hay un proceso como de fragmentación, ¿no? No de fusión, como diría la ingeniería, el ingeniero atómico, sino de fisión, ¿no? Más bien, eh, de fragmentación, de facciones bueno, que pocos se quieren, pero no es solamente en el mundo de la opción democrática, sino en el mundo también al interior del gobierno. Es decir, yo he visto solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha habido en los últimos 2 meses 4 ministros, ¿no? Entonces, bueno, el único que es inamovible, intocable, es el de Defensa, que ya va para 9 años, ¿no? Digamos, ahí la cosa, por algo será, pero en todo caso, los otros ministerios cabían a un ritmo. Entonces, en ese contexto de desapego, desafección, ¿qué hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos defender los derechos de los venezolanos dentro del mapa que todos conocemos y dentro ahora de un nuevo mapa, de una nueva geografía donde hay, digamos, la cantidad de gente que está afuera es lo que era Venezuela, un poco menos, un poco más de lo que era Venezuela en 1960? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer y cómo están viendo ustedes los temas, cómo los están abordando en los asuntos de los derechos sociales y políticos y la persuasión para crear una ilusión nueva en la política con P mayúscula, por cierto? Si quieres, comienzo yo, Humberto. No se Adelante, escucha. adelante, Ok. adelante. Fíjate, sí, es un reto lo que tenemos los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional. Yo quisiera hablar de la parte diaspora, soy un venezolano, parte de la diáspora, y quizá dejarle a Humberto lo que se puede hacer de los venezolanos adentro. Fíjate, sin duda alguna lo que tú has planteado, Tomás, el número de venezolanos fuera del territorio nacional es enorme, no hay cifras oficiales que puedan documentar eso. Entonces nos toca a cada una de las comunidades venezolanas en los países de acogida, nos toca un esfuerzo, en principio, de sumar, de aglutinar, de crear un músculo, un poco lo que hemos estado haciendo, te voy a hablar en mi experiencia en Chile, un poco tratar de establecer un músculo con las principales fuerzas, y eso incluye
a las representaciones de los partidos políticos que hay en cada uno de esos países, en este caso Chile, los partidos políticos venezolanos me refiero, pero también de las organizaciones no gubernamentales, tanto que funcionan en la capital como el resto de Chile, un poco de esta idea de generar objetivos comunes. En este caso, por ejemplo, nos hemos trazado a la parte electoral. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista electoral en mira de las elecciones de 2024, las elecciones presidenciales? Bueno, mira, Tomás, lo primero, hemos tratado de conformar un grupo, hemos tratado también de pedir información oficial a los países de acogida, en este caso a Chile, de cuántos son los nacionales que tienen condiciones de legalidad y las diferentes condiciones de legalidad, porque varían. En cada uno de los países que actualmente leía en Colombia, ellos lograron una cifra importantísima del número de repatriados colombianos que también tienen la nacionalidad venezolana. Bueno, estos repatriados, es un poco más de 1 millón, veía yo una fuente que tuve acceso a internet, eso tiene posibilidad de inscribirse en el registro electoral, conforme al marco restrictivo que existe actualmente en Venezuela, en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Entonces, fíjense, nosotros estamos intentando, vía institucional, con el Estado chileno, que nos dé la información de cuáles son los nacionales, cuáles son nuestros nacionales que tienen condición de legalidad. Un dato, en las elecciones, en el plebiscito de salida del año pasado en Chile, 34.000 venezolanos podían votar, es decir, que tienen 5 años de residencia y que están legales. 34.000. En el registro electoral venezolano solamente hay actualmente 1.700. Ahí es solamente ese pequeño dato, pero eso es pequeñito. Y aquí no tenemos, por ejemplo, los chilenos que también están nacionalizados, venezolanos que tienen también posibilidad de formar parte del registro electoral en Venezuela, y es que ya no forman parte. Entonces, esa información es vital. También, Tomás, es importante que los venezolanos nos preparemos un poco para lo que puede significar una votación más grande de nacionales en cada uno de los países, en este caso Chile. Ya hubo un levantamiento de información, por ejemplo, cómo está funcionando la embajada y el consulado de Venezuela en Chile, las condiciones físicas, el proceso que se está haciendo para la inscripción y la actualización. Entonces, son varias las tareas que podemos cumplir. En el caso de Chile, quiero decir, con este cierro, nosotros hemos visto la preocupación que ha tenido Boris en diferentes espacios internacionales con respecto a lo que significa las elecciones, la importancia de las elecciones limpias y libres en Venezuela. Lo acaba de decir ahorita en Argentina. ¿Ok? Sí, Nosotros sí. queremos tener un vínculo, y ya lo tenemos, con el gobierno, con la Cancillería, para que conozca los avances que se están dando en los procesos electorales y nosotros también de alguna manera hacer un puente, un paso comunicante para que ese interés que ellos tengan esté suficientemente documentado. Es poco, más o menos, lo que estamos haciendo en la comunidad de venezolanos en Chile. Humberto, en algún momento te voy a tener que cortar, nos quedan como 2 minuticos, pero para que después, es decir, porque la idea es que desarrollen las ideas, no cortarlos. Entonces, por favor, lo que señaló ahora Jesús en el caso Chile como ejemplo de lo que se está haciendo en el exterior, en el caso tuyo que estás dentro del país, aunque también has estado en contacto con lo que ocurre fuera, bueno, nos digas qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se puede hacer, hacia dónde se puede avanzar. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es la magnitud del problema. Cuando se habla de la migración, como tú indicabas, acercándose a los 8 millones y de ahí calculando una posible cifra del número de votantes en el exterior, 5 millones, entonces estamos frente a un problema de unas magnitudes a las cuales no hemos enfrentado antes, dado que la migración venezolana era relativamente, bueno, verdaderamente escasa. Estas cifras son cifras, como tú indicabas, la población de Venezuela en el año 1960. Esto implica que llevar un registro de todas esas personas es una dificultad no solamente para los países, porque muchos países de acogida no tienen un registro completo. Hay que hacer distintas categorías. Tenemos gente, por ejemplo, que son nacionales de esos países, tienen doble nacionalidad.
entonces ingresan al país como nacionales, entonces no necesariamente tienen un registro certero de cuántas personas ingresaron. Tenemos gente, en el caso de Colombia, que mucha gente entró por trochas y su condición socioeconómica no les permite tener recursos de internet, de medios de comunicación. A veces ni siquiera saben de los programas asistenciales que se están realizando en los países de acogida. Entonces, levantar la información sobre las personas que están ahí es un primer gran problema. Te lo dejo allí para no cortarte la otra idea, Humberto. Inmediatamente en el segundo segmento, abres tú con las otras ideas, además de esta primera, que es cómo resolver el tema de la data, que no es menor. Pero esto lo hacemos al regreso. Entonces, por favor, desconéctense y vuélvanse a conectar al mismo link de manera inmediata para iniciar el segundo segmento del programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con dos invitados de lujo y distinguidos. Jesús
Castellanos, quien es politólogo y además es experto internacional, asesor internacional en temas electorales. Hemos venido hablando de ese tema en el programa. Y Humberto Rojas, quien es PhD en física atómica y molecular, profesor titular de la UCB y además de eso, directivo de la red de organizaciones de observación electoral de Asamblea de Educación. Le habíamos cortado a Humberto, lo habíamos dejado terminar su primera idea, pero para que siga desarrollando, quería dejar dos cosas en el aire para ver cómo le damos vuelta. Hay unos temas que son como precondiciones para atender, digamos, saber dónde están los datos, números, qué hacer con el registro, cosas que hay que, después toda la infraestructura técnica que esto significa cuando tiene ciudades que son más grandes que algunos estados de Venezuela, ¿no? Digamos, por ejemplo, Lima, pero también tenemos otras. En Bogotá tenemos 500.000 venezolanos, eso significa quizás las dimensiones del estado Cajedes, ¿no? Poco más, poco menos. Y eso tiene implicaciones. En el estado Cajedes hay unas cuantas mesas, en Bogotá cómo hacemos y cómo se construyen esas mesas. Pero además de eso viene lo siguiente, y eso es para que darle pie a que Humberto desarrolle, porque él comenzó señalando la necesidad de definir qué es democracia, ¿no? Y cómo lo entendemos. Si yo estoy viendo un país en el que digamos, ha sido saqueado, no hay recursos para responder, no hay posibilidades de honrar la deuda. Tenemos una deuda inmensa de no sé cuántos, decenas de miles de millones de dólares. Después no tenemos entonces reservas internacionales para pagarlas, no tenemos recursos para afrontar la inversión que hay que hacer en el sector eléctrico, en el sector salud, digamos que hay que hacer toda una labor financiera muy importante, pero además tenemos una asamblea en este momento en el que la mayoría es perteneciente al partido de gobierno, aunque ahí hay fracturas importantes. Tienen el sistema judicial también más o menos controlado, controlan gobernaciones y alcaldías, además tienen algunos de ellos recursos que han sido saqueados al país, a los derechos humanos. Entonces, digamos, el campo está absolutamente minado. No es solamente garantizar el ejercicio, sino cómo haces para que este ejercicio se mantenga, digamos. Me parece como de una dimensión titánica lo que hay que hacer. Eso lo dejo ahí como pregunta para que sigas desarrollando, Humberto, sobre la base de lo que venías haciendo. Por favor. Bueno, me cambiaste un poco las señas con respecto a la discusión, porque efectivamente el problema es un problema, como ya indiqué, al referirme a la cantidad de venezolanos que están en el exterior, es un problema de grandes magnitud. Y lo que trataba de decir acá es que hay que caracterizar, con respecto al electoral, caracterizar cada uno de estos grupos que muchas veces primero que se estima que el que está afuera está en mejores condiciones que el que está en el país, cosa que no necesariamente es cierta. Bueno, no es cierta desde el punto de vista incluso anímico, pero desde el punto de vista económico, esto es una cosa que hay que desmontar. Tenemos a muchos ciudadanos venezolanos en condiciones también precarias fuera del país y muchos de ellos requieren atención. El Estado venezolano no puede hacerse tampoco la vista gorda con respecto a estos ciudadanos y mucho menos aquellos que tengan una propuesta alternativa para el futuro. Creo que es importante, entonces, para efectos electorales, caracterizar esta masa, ver, segmentar. Tenemos, como ya indicaste al comienzo, personas que cumplieron su mayoría de edad estando fuera, pero son ciudadanos que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano en el país. Tienen derecho a la identidad, hay que procurar la identidad. Tienen derecho también a participar en procesos electorales, es decir, poder ser incorporados al registro y posteriormente votar. Este número, si se cumpliesen todas las condiciones para que incluso las personas tuviesen identidad y formen parte del registro, también implica un esfuerzo mayor por parte del ente electoral,
dado que es insuficiente la infraestructura existente en los distintos consulados que están fuera del país. Por tanto, debemos pensar en una fórmula distinta que permita la participación. Y esto, por supuesto, no va a llegar si no hay una presión social que exija el cumplimiento de las condiciones para poder ejercer el derecho al voto en el exterior. Cuando te refieres al problema mayúsculo de reconstrucción del país, evidentemente no se puede menospreciar el aporte, el valioso aporte que pueden hacer aquellos que están fuera del país. Eso de pensar en los venezolanos de afuera y los de adentro, digamos, no tiene ningún sentido si uno piensa en buscar caminos para la reconstrucción y democratización del país. Hay que, todos tenemos derechos, todos tenemos el deber de contribuir al desarrollo del país y por lo tanto aquellos que forman parte de la diáspora también tienen que buscar integrar iniciativas que permitan incorporar a aquellos que con información, con asistencia para su subsistencia y integrado a los movimientos que se están dando en el país, que vale decir, por ejemplo, que la actualización del registro electoral en el país es un proceso que no ha arrancado como queremos. También hay una deficiencia en el registro electoral interno y tenemos que atender tanto el registro electoral en el país como fuera de él. El otro es con respecto a las exigencias. Quien define que una persona está en una condición legal no puede ser el Estado venezolano. Quien define la condición de legalidad es el Estado receptor. Tú tienes un estudiante, por ejemplo, que vaya a hacer un curso de posgrado en el exterior, no puede esa condición de alguna manera menoscabar su derecho a participación en una elección. Un estudiante que esté en condición de legalidad pues debería poder acudir al consulado y en su condición de estudiante registrarse y tener acceso al ejercicio del voto. Y así como eso, hay muchos ejemplos donde se ha pretendido, con una mala interpretación hecha desde el CNE, es decir, que lo que se requiere es que la persona que esté afuera tenga una residencia permanente. Al ser permanente, por supuesto, hay condiciones mucho más exigentes para el elector, cosa que no es lo que dice la ley, es una situación de legalidad. Y esa situación de legalidad, como indiqué ya, la define el Estado receptor. Humberto, tú acabas de introducir, para que luego también siga Jesús, tú acabas de introducir varios argumentos interesantes. Un primero es el tema del consulado. Si yo estaba viendo, por ejemplo, la experiencia de países pequeños, Guatemala. Guatemala tiene 12 consulados en Estados Unidos y ha montado 112 consulados itinerantes, ¿no? Eso mismo hace Colombia. Digamos, hay un servicio exterior, un Estado pensando en los ciudadanos, pensando en que sus ciudadanos son ciudadanos independientemente del lugar donde residan. Es decir, tú no puedes supeditar la condición de ciudadanía al lugar de residencia o a la condición de si vives o te mudaste o no te mudaste. Digamos, tú tienes un documento de identidad que te identifica y eso es lo realmente relevante en todo el mundo. Entonces, ese es un tema que llama la atención y eso debería llamar, digamos, la atención de todos los partidos políticos, incluido el partido de gobierno, que debería estar interesado en saber dónde están los ciudadanos, porque eso tiene efectos sobre la planificación de salud, la planificación de la educación, la planificación de presupuestos, la planificación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que ahí debe haber una presión para que se produzcan cifras oficiales y no estemos convirtiendo a los números en si hay más, entonces eres peor gobierno y si regresan eres mejor. Entonces, vamos, ese es un tema de verdad que es fastidioso e inútil, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué nos puedes decir
sobre todo este asunto y cómo hacer para que los venezolanos dentro y fuera, digo dentro y fuera porque a mí eso no me parece adecuado. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, a una familia que dice, yo tengo que enviarle los recursos a mi mamá para la operación ahorita en Rescarben, y yo tengo que conseguir la plata para apoyar a mis primos con el compresor de la nevera o el compresor del vehículo. Entonces, ahí no existen fronteras, ahí hay una cosa muy fluida, un cordón umbilical muy elástico que vincula a los venezolanos en el mundo. Así que, por favor, Jesús. Bueno, hay varias cosas. Lo primero, en efecto, el músculo venezolano, yo creo que se ha fortalecido en todo el mundo. Yo veo pues el trabajo de las diferentes comunidades en la región y en el resto del mundo, y hay un interés genuino, legítimo en apoyar la causa venezolana. Eso a mí me da muchísimas esperanzas, porque creo que reconstruir a Venezuela también pasa por este interés y esta preocupación de lo que está pasando en Venezuela. Eso por una parte. Tomás, quiero considerar dos cosas que mencionaste. Uno, lo del fraccionamiento del sector oficialista en Venezuela. Mira, no es menor lo que estaba ocurriendo desde que comenzó el año con el tema de las protestas. O sea, de verdad es muy significativo porque ha movilizado no solamente a los sectores claramente opositores, sino también a sectores vinculados con el oficialismo. Veíamos Sidor, veíamos la Universidad de los Llanos, veíamos Consejo Legislativo en un estado, veíamos lo que ocurría en el Táchira. O sea, hay múltiples manifestaciones de que el país, no solamente los opositores, sino también parte del mismo oficialismo, está agotado, está cansado, necesita ciertamente pues una oportunidad, la percepción de esperanza. Y eso constituye para nosotros, por supuesto, un tema que debemos, para nosotros venezolanos, demócratas, para todos los que queremos una transición en Venezuela, constituye una oportunidad. Habíamos quedado en lo que podíamos hacer los venezolanos fuera, pero también yo creo que es importante decir lo que podemos hacer los venezolanos adentro. O sea, la lucha por las condiciones electorales es fundamental. Lo alcanzado en 2021, nosotros tenemos que procurar que se mantenga y mejorar. Por ejemplo, que este Consejo Nacional Electoral que fue designado en 2021, procurar pelear para que se mantenga en las elecciones 2024, 2025, porque ellos dieron ciertamente un marco institucional distinto y mejor a lo que había ocurrido en el pasado. Lo que tiene que ver con el registro electoral, nosotros hacemos especial énfasis del registro electoral de los venezolanos en el exterior. Enorme la masa de venezolanos que no están inscritos o actualizados. Pero Tomás, Humberto también lo sabe, pues organizaciones como Súmate y otras en Venezuela han señalado en la cifra de millones de venezolanos que pudiendo estar inscritos en el registro electoral dentro del territorio nacional, no lo están. Entonces nosotros tenemos también que procurar, que exhortar, que presionar al Consejo Nacional Electoral para que abra registro. De hecho, en 2021, un compromiso de la administración electoral es municipalizar el registro electoral. Que en cada municipio del país haya una oficina que permite la inscripción y la actualización del registro electoral. Esa es una batalla, no una pelea, no, una batalla que tenemos que dar los venezolanos, especialmente los que están en el territorio nacional. Es parte de lo que tenemos que hacer, la búsqueda de mejores condiciones para 2024, 2025. Y termino, hay una ventana de oportunidad importantísima desde el punto de vista internacional. Ustedes vieron la visita del nuevo alto comisionado de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Thor, lo que dijo, no solamente desde el punto de vista económico, social y desde el punto de vista político, lo que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, sino que también habló del tema electoral. La misión de determinación de los hechos, que es también una instancia de Naciones Unidas, tiene una prórroga por 2 años más y va a abordar el tema electoral. Son espacios internacionales que también nosotros tenemos que utilizar para efecto de hacer la mayor presión posible para que el Estado venezolano, para que el régimen de Maduro, pues mejore las condiciones electorales. Claro, y entonces ahí vienen los temas de los derechos sociales y políticos. El primer derecho social es el derecho a la identidad. ¿Cómo hacemos? Porque eso casi que requiere un cambio constitucional, perdonen mi ignorancia, pero
la única forma de tener identidad es teniendo cédula, y la única forma de sacar cédula, hasta donde entiendo, si me pueden corregir, se los agradecería, es yendo a Venezuela. Eso significa meterse en el pasaporte más caro del mundo. Digamos, está entre los 3 más caros del mundo, $300. Recuerdo el caso del gobierno chileno, que incluso a su diáspora le ofreció pasaporte gratis. Digo, ¿cómo contrasta la política de países que entienden que tienen diáspora, que no la ocultan, que los consideran sus ciudadanos? Tú ves a los consulados itinerantes de los colombianos en Francia, ves los consulados itinerantes de Guatemala, un país relativamente pequeño y no exactamente con muchísimos recursos, haciendo eso. Y nuestro servicio exterior sigue siendo pensado como si la diáspora no existiese, ¿no? Entonces los locales de los consulados son... Entonces el esfuerzo que hay que hacer es muy grande porque, ok, garantizas el derecho al registro, ok, pero después solo en Madrid tienes, no sé, 170.000 votantes, 150.000 votantes. ¿Dónde votan 150.000 personas? ¿En cuántos puntos? ¿Cómo hacen? Hay conciencia, pero también se podría pensar en lo que hicieron los colombianos, o lo que han hecho los españoles, que es aprovechar a sus diásporas y hacen votos por correo, digamos que eso también puede hacerse, ¿no? Es decir, que los países han encontrado soluciones, porque si estás interesado en que participe, la promueve. Nos quedan unos pocos minutos, así que les pediría a cada uno que vayan cerrando las ideas que consideren centrales y aquellas consideren que yo no pregunté, o que es necesario reforzar, o que es necesario aclarar. Por favor, Humberto. Sí, efectivamente, no, como el número no permite que la infraestructura que tenemos atender a los venezolanos. Y como ya señalé, la ciudadanía tiene consigo una serie de deberes y de derechos. Estamos hablando de países como España, por ejemplo, donde sus ciudadanos tienen derecho a las pensiones de vejez estando fuera del país. Está el derecho a votar, la expansión. Si hay verdadera intención de incorporar a los venezolanos a la dinámica de desarrollo nacional, entonces tú puedes facilitar los mecanismos. La cédula de identidad o el pasaporte es tan válido como una cédula, y desde el punto de vista tecnológico el pasaporte contiene muchísima más información sobre la persona que lo porta. Entonces, no hay ninguna razón por la cual el pasaporte no puede ser el documento de identidad para el que está fuera del país. No solamente se limita al tránsito a través del puerto de salida o de entrada, sino que tiene información, tiene capacidad tecnológica para tener información sobre esa persona, y por lo tanto puede servir de mecanismo de identidad. Si es así, entonces tiene una foto, tiene datos. Tú fácilmente pudiese utilizar el pasaporte como instrumento para votar, específicamente hablando del ejercicio del voto. Por otro lado, tienes que facilitar la identidad. Y tal como señalaba, no es posible que el pasaporte tenga el costo que tiene. Eso limita enormemente tanto a los ciudadanos que están en el país la posibilidad de salir al exterior, como los servicios y los requerimientos que pueden tener nuestros ciudadanos fuera del país. Que, como ya señalé, no es cierto que todos estén en capacidad de asumir costos, como por ejemplo pagar más de $200 por el pasaporte, o los costos que en estos momentos debe cancelar para cualquier gestión de tipo de notaría o consular. Entonces, tiene que haber una incorporación real del ciudadano que está afuera, y es fundamental que se integran las dinámicas que se están dando en el país. Y eso requiere, por supuesto, organización dentro y fuera, y el orquestar dentro de esta dinámica en la cual estamos posibles
exigencias que sean atendidas para cualquier ciudadano venezolano independiente de su ubicación. Ok, tú estás señalando, estás haciendo proposiciones, digamos, cosas para reflexionar, esto es una opción, estás poniendo opciones sobre la mesa y eso es búsqueda de soluciones. Ahora, eso resuelve una parte del tema, que es, bueno, la parte, bueno, imaginemos que se resuelve el registro, el derecho de identidad, registro electoral, incluso la estrategia técnica para el tema de la votación. Eso no garantiza la participación, porque la participación está muy asociada a, bueno, creo en ti, me has ilusionado, hay un proyecto, si yo veo, yo solamente me imagino lo que hubiese ocurrido, de haber ocurrido lo que no ocurrió, que es haber sido gobierno. ¿Tú te imaginas que en 2 meses, en 3 meses se hubiese, bueno, eso habría sido una locura. Entonces, pareciera que, no sé si a lo mejor estamos invirtiendo los términos, no deberíamos estar pensando, así como se hizo en el pacto de Punto Fijo, antes que pensar en candidatos, que además los candidatos ni siquiera fueron únicos, cada quien fue por su lado. No deberíamos estar pensando más bien en un programa de mínimos, porque lo que tenemos enfrente es un campo minado y sin recursos, repito. Deuda que no se puede honrar, deudas además producto de decisiones de expropiese aquello, y bueno, resulta que aquel expropiese que en un programa de televisión nos está costando 2.500 o 6.000 millones de dólares, esas decisioncitas, ¿no? Esas puntadillas en el alma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que, dadas las condiciones, la gente se convenza de que es importante hacerlo? Nos quedan 2 minuticos y medio, así que por favor, lo más sintético posible para cerrar el programa, que está sabroso, pero bueno, el tiempo es implacable. Solamente diría, Tomás, bueno, hay una responsabilidad de cada uno de los actores. En el caso de los partidos políticos, pues construir ese proyecto país que pueda enamorar a los venezolanos. En el caso de los técnicos, de las organizaciones, pelear por las condiciones para ayudar a esta transición. Solamente quisiera decirles, hay 2 procesos que quiero que si tienen oportunidad de ver. Ecuador, el 5 de febrero, va a haber por primera vez voto telemático, o inscripción y voto telemático. Una experiencia que nos puede servir, especialmente para los ecuatorianos fuera del territorio nacional, y en México también hay inscripción por internet, también para los nacionales fuera del país. Es decir, hay posibilidades comparadas que nos pueden servir a nosotros de referencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jesús. Humberto, Gracias, Humberto, ¿algún tema para cerrar? Bueno, creo que la invitación es justamente a todos, en especial a la diáspora, para que se incorporen a esta dinámica. Yo creo que todo ciudadano debe, una cosa que uno aprende estando afuera, yo he tenido la experiencia de estudiar afuera, es a ejercer los derechos, y eso lo da por supuesto hay exigencia del Estado hacia los ciudadanos, pero los ciudadanos, así como se les exige, ellos exigen a los distintos países sus derechos, el derecho a que una calle esté transitable, a un salario digno, todas estas cosas que nosotros tendremos que haber aprendido de toda esta experiencia, yo diría más la experiencia que hemos transitado en los últimos años, y aprender a exigir. Bueno, me quedo con esas 2 ideas, la de Jesús y la de Humberto, aprender a defender los derechos, y cada una de las organizaciones e instancias, partidos, organizaciones, a defender y pelear por los derechos. El derecho al registro, el derecho a convencer al otro, el derecho a ilusionar. Así que, bueno, 1000 gracias a ambos, a Humberto y a Jesús, por este sabroso programa de La Voz de la Diáspora. En buen provecho, y nos vemos con nuestra querida audiencia global, como todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela. Buen provecho y gracias. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como
@RCR750. La radio que se ve.